Hola, ¿cómo están mis hermanos en Cristo, amigos? Todos están adheriendo a este proyecto tan hermoso que hoy nos ha dado ya este segundo año donde estamos trabajando en nuestras comunidades, en la visión del retorno al origen, de regresar a las casas, como era realmente originalmente la iglesia primitiva. Por eso Life Community, de alguna forma, es una visión que vino directamente del Señor en el año 2020, 2021, y ha sido confirmado en los últimos, sobre todo parte del año pasado, donde realmente como comunidades de iglesias en casa, nos fortalece mucho el proyecto de poder caminar en madurez espiritual. Por eso el tema de esta semana, no sé cuántos miércoles vamos a tratarlos, no quiero programarme porque a veces pienso que va a ser un tema muy largo y como el pasado tema que vimos sobre la mente, yo sentí que era suficiente porque muchas veces no se trata de llenarnos de información o de conocimiento, sino realmente de tocar el corazón de cada uno de nosotros para poder tener principios de vida que cambien nuestra vida, nuestra forma de ser. Porque de nada sirve que tengamos mucho conocimiento, como no quiero ser peyorativo con aquellos grupos que andan tocando casa por casa. De veras, es gente linda, pero tristemente ha sido manipulada en su mente para poder extender la palabra de Dios según ellos. Y conocen la palabra, en verdad, se la saben casi de memoria. Bueno, una parte, ¿no? Tampoco toda la palabra, no creo que la conozcan a profundidad. Y eso nos habla mucho de que la diferencia entre una persona religiosa y realmente una persona madura en el Señor. Una persona madura es la que vive la palabra sin que hable tanto. Yo he conocido tanta gente en mi vida cristiana como pastor y como profesionista, ejecutivo de empresas, etcétera, 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 y que te puedo comentar que realmente la gente más valiosa es la que puede manifestar esos valores en sus diario vivir, en sus acciones, en sus comentarios, en lo que realmente lees, ¿sí? Porque basta con que a veces veamos la cara de la persona, veamos sus gestos y muchas veces nos damos cuenta que atrás de esa cara o de ese rostro pues puede haber muchas cosas, ¿no?, raras. Por eso la madurez espiritual es un proceso muy interesante. Es un tema que para mí es necesario que cada vez que nos tenemos estas noches del pastor podamos empezar a enseñar la palabra. El libro de Oseas, uno de los profetas menores, 500 años antes, aproximadamente 400 años antes que naciera el Señor, él escribe algo muy interesante allí en Oseas capítulo 4, versículo 6. Y en la versión Reina Valera dice que mi pueblo se perdió por falta de conocimiento. Y en la Nueva Traducción Viviente dice, mi pueblo está siendo destruido porque no me conocen. Así como ustedes, sacerdotes, se niegan a conocerme, yo me niego a reconocerlos como mis sacerdotes, ya que olvidaron las leyes de su Dios y me olvidaré de bendecir a sus hijos. Es una palabra muy fuerte que hace el Señor en ese tiempo para precisamente los sacerdotes de Israel que ministraban ya bajo una línea totalmente tergiversada de los fundamentos de la ley que Dios le había dado a través de los profetas desde Moisés, a través pasando por Isaías, Jeremías, todos ellos, hasta el libro de Oseas. Y si lo traemos al presente, eso también tiene que ver mucho con nosotros ahora los cristianos, porque creemos muchos cristianos, y lo he visto inclusive pastores, cuando yo les he preguntado, bueno, ¿y cómo es que fue que tú te nombraste o te nombraron, o cómo accediste a tener la propiedad de ser un pastor? O una persona que quiere dirigir un grupo, una persona que quiere establecer, no sé, un proyecto misionero, etcétera, etcétera.
que yo creo que muchos hoy son muy sinceros, en verdad son gente sincera, gente que verdaderamente tiene ese anhelo, pero no pagan el precio de formarse, ser formados, tanto en su alma, su cuerpo y su espíritu, por otro hombre de Dios. Lo vemos en la Biblia como realmente siempre, siempre, siempre hubo un hombre que dirigió a otro hombre, desde Moisés con Josué, bueno, Pablo con Silas, vamos, todos ellos, eh, Elías con Eliseo, etcétera, etcétera. Bueno, el Señor con sus 12 discípulos. Hoy en día creo que es importante, ahora que estamos estableciendo ya las casas iglesias, es parte de nuestra comunidad, ¿sí? El corazón de la visión que Dios nos ha dado en Life Community es, somos una gran comunidad de iglesias en casa o casas iglesias, que a veces esas casas iglesias, pues por alguna circunstancia pueden ser, tal vez, como nos pasó el año pasado, estuvimos en el salón de belleza de Mari. Ahorita estamos básicamente hasta el día último de este mes, estamos ahí en el lobby de la escuela, pero ya el próximo noviembre nos vamos a las casas, ¿sí? Porque así empezó el origen de la iglesia de Jesús. Entonces, este tema es muy importante. El nivel de madurez espiritual de un creyente, fíjense bien, es el grado en que la perspectiva de la vida desde el punto de vista de Dios se ha vuelto la perspectiva tuya. Lo vuelvo a decir, si lo quieres anotar, hazlo porque es muy importante entender este tema. El nivel de madurez espiritual de un creyente es el grado en que la perspectiva de la vida, desde el punto de vista no tuyo, no del vecino, no de tus redes sociales, sino de Dios, se ha vuelto la perspectiva tuya. ¿O a qué nos referimos cuando hablamos, cuando decimos necesitamos crecer en madurez espiritual? Sería la primera pregunta que nos tendríamos que hacer. En base a lo que dice el libro de Oseas, que mi pueblo está perdiendo por falta de ¿qué? De conocimiento. El crecer en madurez espiritual se refiere al proceso en que el Espíritu Santo, fíjate bien, transforma la mente, el corazón, las emociones, el temperamento, nuestra expertise, para decirlo un poquito en un léxico actual, que es lo que tú has vivido, tu experiencia, para así que eso transformado pueda aumentar el fluir de tu vida, ¿verdad? A través de tu vida, de tu forma de ser, de tu profesión, de tu vida familiar, que eres un papá, eres un hijo, a que se exponencie para cumplir el propósito no tuyo, sino de Dios. Ahora, a veces pensamos, el propósito de Dios, tal vez Él quiere que yo sea médico y a mí no me gusta ser médico, ¿no? Yo te digo una cosa, yo no creo que Dios se equivoque, porque Él conoce perfectamente bien tus anhelos de tu corazón. Es un papá que quiere un papá lo mejor para sus hijos. Yo recuerdo bien cuando mi hijo, yo le preguntaba, hijo, ¿qué quieres estudiar? Papá, yo quiero estudiar esto, yo quiero, está bien, hijo. Yo, de alguna forma, en mi campo profesional, sobre todo los primeros años, porque mi carrera es mercadotecnia o comercio internacional, lo estudié en el Politécnico, pero nunca influencié a mi hijo para que él fuera igual que yo. Él se desarrolló y bueno, él estudió su carrera de negocios internacionales y se ha desarrollado ahora en todas estas plataformas, compañías transnacionales de lo que son las redes sociales. Hoy actualmente estaba en Google, ahora está en Spotify. Y en verdad, yo he permitido que él crezca de acuerdo a su corazón. Y lo mismo pasa con nosotros. Dios permite que podamos desarrollarnos, pero en base a esa transformación que ha hecho el Señor, o sea, la maduración de nuestra emoción, nuestros pensamientos, nuestro conocimiento y vivir en una forma práctica lo que Él quiere a través de su Espíritu Santo. Y eso da fruto
a los 9 dones del Espíritu de Dios. Ahora, para eso tenemos que permanecer en comunión con el Señor, porque si no hay una comunión con Él, no hay comunión con el Espíritu Santo, pues no podemos tener ese fluir que nos alimenta cada vez que pasan los sucesos de nuestra vida, cada vez que tenemos alguna circunstancia en el día a día, en el diario vivir, que siempre va calibrado por el corazón de Él. Es lindo esto, la madurez es cuando tenemos una sincronía de nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, ¿sí? Y nuestras ambiciones, anhelos, cuando se calibran con el corazón del Padre. ¡Wow! Cuando es eso, Él dice, ok, hijo, ¿quieres hacer esto? Adelante. ¿Quieres comerte un mango? Cómetelo. ¿Quieres sentir el gozo inclusive en el aspecto carnal? Fíjate bien lo que voy a decir. Siendo esposos, ahí podemos tener una plenitud de poder disfrutar nuestros cuerpos. Claro, siempre en el orden divino de Dios. Esto es la madurez. La madurez espiritual tiene que ver con cuánto de su vida, de Dios, puede fluir a través de tu vida en cualquier momento. Fíjate bien. Vuelvo a repetir el concepto, fue muy interesante. La madurez espiritual tiene que ver con cuánto de la vida de Dios puede fluir a través de ti en cualquier momento, en cualquier circunstancia. Wow. A veces pensamos que esto es así como que, híjole, decimos, híjole, oye, pues a veces como fluyo en alguna circunstancia como que no, ¿verdad? Como que se me va, como decíamos coloquialmente, se van las cabras al monte, ¿no? Porque así soy yo, porque mi papá era así, porque mi temperamento. Tratamos de justificar nuestros errores. Entonces es muy importante que la madurez espiritual no, fíjense bien lo que voy a decir, no es cuántos versículos de la Biblia te sabes. Tampoco es a cuántos institutos bíblicos has ido. Tampoco. Tampoco es que hoy seas nombrado el clérigo de tu organización. Tampoco. Tiene que ver mucho en cuanto su vida de Dios, esa vida de Dios en nosotros puede fluir a través de mi vida, de mis actos, mi forma de ser, en cualquier momento. Y lo vemos en la gente más sencilla. Hay gente que es muy madura. Yo conozco mucho cuando hemos ido a misiones, hemos estado mucho en el campo, con gente tan sencilla, pero tan llena de Dios, que cuando habla su boca, habla sabiduría. Dices tú, wow, esta es una persona madura. Pero cuántas veces nos encontramos gente común y corriente o gente en el medio cristiano, bueno, en muchos lados, iglesias, etcétera, etcétera, donde pensamos que esa persona, porque ya fue nombrada, porque ya tiene una posición ahí en la organización, pensamos que es súper madura, pero cuando nos damos cuenta en alguna circunstancia privada de su vida, ¿sabes qué? A mí me ha pasado, yo mismo he analizado, como dice el Salmo 139, examíname, oh Dios, y ve si en mí hay camino de perversidad. Bueno, perversidad no es que perverso, pero examíname si todavía no he madurado, ¿no? Sería un poquito la forma coloquial de entender el pasaje. Padre, examíname, y yo se lo digo en las madrugadas, Padre, examíname. Si ve en mí, hay áreas que todavía no han madurado, están totalmente inmaduras. Esto es muy interesante porque cuando hablamos de la madurez espiritual, vuelvo a repetirlo por segunda vez, no es conocimiento bíblico que yo posea, sino que es todo aquello que hemos permitido que el Espíritu Santo transforme en su entendimiento dentro de mí y que yo realmente lo he procesado en tal forma que lo produzco en una forma natural en mi vida. Fíjate bien lo que dice el libro de Jeremías, capítulo 9, del 23 al 24. Dice, así dice el Señor. Vamos a buscarlo. Vamos a Jeremías 9. Aquí tenemos la palabra de Dios, porque es muy importante. Yo te aconsejo que tengas por ahí tu Biblia.
Jeremías capítulo 9. Vamos a ver. Son temas que son fundamentales para nuestra vida. Hay gente que tiene 40 años en una iglesia y no es madura espiritualmente. Eso es triste, triste, triste. Ok, Jeremías 9, del 23 y 24. Vamos a ver. Dice así, fíjate el Señor. Esto dice el Señor, no dejen que el sabio se jacte de su sabiduría, o el poderoso de su poder, o el rico de sus riquezas. Pero los que desean jactarse, que lo hagan solamente en esto, en conocerme y verdaderamente y entenderme que yo soy el Señor, quien demuestra amor inagotable, trae justicia y rectitud a la tierra, y que me deleito en estas cosas. Yo al Señor he hablado. Pum, en el corazón. O sea, hay cuidado de aquellos que se jactan, ¿no? O aquellos que tienen títulos, que tienen estrellas, barras, aparentemente un conocimiento, porque usan palabras muy rebuscadas. Cuidado. Dice el Señor, pero los que desean jactarse, que lo hagan solamente en esto, en conocerme y verdaderamente entender que yo soy el Señor. ¡Wow! Yo creo que cuando somos maduros, somos más humildes. Cuando somos maduros, somos más sujetos a la autoridad. Es una de las características. Fíjate, una persona inmadura es una persona que no se sujeta a la autoridad. Punto. Te lo digo porque en todas las ramas de la vida no puede haber desorden, ¿no? Es que yo quiero ir por acá. Oye, no, pero mira, ahí dice la flecha que es izquierda. Pues yo voy para acá, ¿no? Oye, no, yo me voy a pasar porque, oye, pero es que está en rojo, no puedes pasar. Yo me paso, pum. Bueno, ya. Murió, ¿verdad? Murió porque venía un tráiler del otro lado, ¿no? Ese es un tema que tenemos que ir tratando en nuestras comunidades, porque no es que nos sometamos unos a otros así, porque lo dice la Biblia, ¿no? No, sino que realmente es en amor y en humildad. Esa humildad que nos permite cada día poder evitar los conflictos. En el mundo matrimonial, ese es uno de los problemas, porque tenemos esa lucha entre nosotros, entre las personalidades. El esposo quiere que la esposa se sujete y la esposa quiere que el hombre cambie para que sea como su papá, ¿no? O sea, o como ella quiere. Y es una pugna de toda la vida. Por eso la gente se divorcia. Entonces, esta es una introducción interesante de lo que es la madurez. Vamos a ir estudiando poco a poco este concepto. Por eso quiero pedirles que estudiemos un poquito. Yo les voy a dar un concepto ahorita. Esta fue la introducción que quiero. Una vez que terminemos ya la clase, vamos a empezar a hacer algunas preguntas. Y cuál es tu concepto de madurez, sientes que eres maduro y eres maduro, porque hay gente que en verdad cree que es muy maduro espiritualmente. Bueno, yo me incluyo. Claro que para mí me gusta siempre también incluirme, porque yo no soy un juez ni soy mejor que nadie. Pero muchas veces me pregunto, Señor, ¿qué tanto he madurado en esta área? Dice el Señor, pues no has madurado, todavía tienes te acuérdate aquel día, acuérdate antier, acuérdate hoy, ¿qué hiciste? Pues, wow, ya. Dije, Señor, adelante. Estoy abierto para que tú me ayudes, porque quiero madurar en mi vida espiritual. Entonces, concluyo con esto para que podamos ir avanzando en el estudio de la palabra de Dios. Les dejo que estudien el libro de Oseas, capítulo 4, también que estudien Jeremías capítulo 9. Vamos a ir trabajando poco a poco en este precioso tema de la madurez espiritual. Hay un libro muy interesante, hermano Watchman Nee, ¿verdad? Sobre la vida espiritual, la madurez espiritual. Muy interesante. Claro, él lo ve desde el punto de vista oriental, que es interesante. Pero a veces hay que tener cuidado porque a veces como occidentales, como que ahí chocan o empezamos a tergiversar un poquito los conceptos. Pues bien, mis amados, en esta miércoles del pastor, vamos a concluir en este primer miércoles con este
introducción de lo que es la madurez espiritual y meternos de lleno a estudiar. Porque, mire lo que voy a decir, la vida cristiana se trata precisamente de eso, de llegar, como dice la Escritura, a la altura del varón perfecto. Dice que el día es como la aurora que va en aumento, en aumento, en aumento, en aumento, en aumento. ¿Hasta qué? Hasta que el día es perfecto. Hay gente que nunca va a llegar a esa madurez, simplemente porque no quiere estar bajo autoridad o no quiere someterse a los principios y preceptos de Dios. Y qué tristeza, ¿no? Porque eso obviamente le va a traer problemas. Bien, vamos a orar. Vamos a orar y vamos a entrar a continuación, vamos a nuestro salón para que platiquemos y podamos interactuar en esta noche. El Pastor Padre, te doy gracias porque me permites poder empezar a dar vida a cada uno de mis hermanos de las comunidades, de las iglesias en casa, de Life Community. Yo bendigo la vida y el corazón de cada uno de ellos. Y te agradezco que me hayas dado la oportunidad de poder iniciar este proyecto y te doy la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vámonos a nuestro salón de clases y ahí vamos a platicar un poquito. ¿Qué les parece? Sí, adelante.